En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedernos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar este bloque. Si os acordáis, hemos dado el curso pasado y pero principalmente el curso pasado, si cogemos el catecismo se divide en 4 partes. Las 4 partes son ¿qué creemos? Y es el credo, que explicamos los artículos del credo. Si algunos los habéis perdido, están en YouTube colgados las explicaciones del credo. Entonces, ¿qué creemos? Luego también explicamos ¿qué celebramos? Que es la liturgia, los sacramentos. Tuvimos 2 sesiones primeras explicando una introducción a la liturgia y luego explicamos cada uno de los sacramentos. También la 4ª parte del catecismo es ¿qué rezamos? Y ahí tuvimos una sesión dedicada al Padre Nuestro, que está colgada. Y nos queda lo que es la 2ª parte del catecismo, que es cómo vivimos, ¿no? El cómo vivimos es un poco la moral, que es la parte de los mandamientos. Empezamos explicando en las sesiones pasadas qué es el hombre, porque nos parecía muy importante, antes de empezar con la moral, hablar sobre qué se sustenta la moral, que es sobre el hombre, ¿no? Entonces, ahora aquí, en la presencia del Señor, que tenemos aquí en el sagrario, pues vamos a hablar un poco de la moral, de esta parte del catecismo, y vamos a empezar un ciclo de conferencias. Vamos a intentar que sean ligeras, porque si no nos puede parecer aquí todo como pum, 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 el martillo de herejes, ¿no? Vamos a ir diciendo lo que está mal, lo que no hay que hacer, sino vamos a intentar explicar el porqué. Vamos a hablar de los mandamientos, que sabemos que son 10 mandamientos de la ley de Dios, y luego hablaremos en la última sesión un poquito en resumen, también de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que parece que los hemos olvidado y siguen vigentes todos. Es verdad que algunos mandamientos de la Santa Madre Iglesia los vamos a ir viendo cuando veamos los mandamientos de la ley de Dios, porque, por ejemplo, hay mandamiento de la Santa Madre Iglesia que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, que lo vamos a ver precisamente hoy, si nos da tiempo, al llegar al 3er mandamiento, ¿vale? Dentro de muy poco, ya no nos vamos a volver a ver hasta después del 14 de febrero, que este año, aparte de ser el día de San Valentín, es miércoles de ceniza, y el miércoles de ceniza empieza la Cuaresma, la Santa Cuaresma. No olvidemos que es Santa Cuaresma, porque no es una imposición de castigo, sino que es un momento en que el Señor viene a nuestro encuentro, a quitarnos todos estos pecados de los que hoy vamos a hablar, llevarnos al combate ascético para poder vivir la Pascua. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuaresma la Santa Madre Iglesia nos va a mandar a ayunar 2 días, el miércoles de ceniza y el viernes santo, para los que somos mayores de 18 años y aún no hemos cumplido los 60. Entonces, entre los 18 y los 59, ayunamos. Los que ya han cumplido los 60 no tienen obligación de ayunar, y los que no han cumplido los 18 tampoco. Y luego está la abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años, pero es recomendable que todo el mundo la haga, porque todo el mundo la puede hacer. Y la abstinencia consiste en no comer carne, ningún tipo de carne, de animal de sangre caliente. Para ser más específico, animales de sangre caliente. Y estos son todos los viernes del año. Todos los viernes del año la Iglesia nos pide abstinencia. Cuando no es Cuaresma, se puede sustituir por otro acto de piedad. Por ejemplo, acudir a la Santa Misa, dar una limosna, hacer un rato de oración, rezar el rosario. Cuando no es Cuaresma. Los viernes de Cuaresma no se puede sustituir por nada. Y hay obligación grave de abstenerse de comer
carne. Es decir, no se puede comer pollo. No se puede comer, porque hay mucha gente que piensa que las aves, no, aves tampoco, ¿vale? Se podría comer cocodrilo, porque el cocodrilo de sangre fría es parecido al pescado, ¿no? Pero como aquí no comemos cocodrilo, pues no hay ningún problema. Pero no se puede comer carne, en recuerdo de la pasión del Señor. Y también porque es un incordio. O sea, porque muchos viernes del año llegas a casa, te haces una pizza 4 quesos, o te tomas un sándwich vegetal y ni te das cuenta de que es viernes, ¿no? Y llega el viernes de Cuaresma y dice, me cachis en la mar, hoy que quería hacer esto, pues lo ofrecemos en sacrificio. Vamos a hablar de ello. Bueno, por eso vamos a hablar de los mandamientos. Antes de hablar de los mandamientos, yo quiero que durante todas estas catequesis tengamos también presente, porque es con lo que concluiremos, las bienaventuranzas. Porque son la misma cara de son las dos caras de una misma moneda. Los mandamientos nos llevan a ser bienaventurados. Nos van a decir, no robarás. Pero también la bienaventuranza que el Señor nos propone es, bienaventurados los pobres. Fíjate, al final es la misma realidad. El sexto mandamiento nos dirá, no cometerás actos impuros. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y hay una bienaventuranza que nos dirán, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Están hablando de la misma realidad. ¿Vale? Entonces, tenedlas siempre presentes porque lo que estamos llamados es a ser bienaventurados, a vivir en la bienaventuranza. De alguna forma, los mandamientos, vienen a ser como esas promesas que dice el Señor. Si te esfuerzas y luchas por cumplir estos 10 mandamientos, serás bienaventurado porque llorarás. Serás bienaventurado porque serás limpio de corazón. No es o lo uno o lo otro, sino van de la mano. De alguna forma el Señor está de nuestra parte. Quiere ayudarnos a cumplir los mandamientos. Estos mandamientos ya sabéis que son tan antiguos como el hombre mismo. El hombre mismo. Porque son parte de la ley natural. Están dentro de nuestro corazón. ¿Qué es la ley natural? La participación del hombre en la ley eterna de Dios. Y lo vemos podemos decir a través de la brújula. Hay una brújula interior nuestra que puede ser la brújula de nuestros sentimientos. Los sentimientos, si están bien ordenados, nos van a dar muchas pistas de si estamos haciendo las cosas bien o mal. Porque tenemos una cosa que viene de serie, en cuanto que nacemos, si nacemos bien, que es la conciencia, que nos va a ir diciendo, esto está mal. ¿Cómo nos lo va a hacer muchas veces ver? A base de sentimientos. Cuando, voy a poner un ejemplo absurdo, pero como estoy con mi hijo trabajando todas estas cosas, cuando pegas a otro niño, ¿cómo te sientes? Mal. Otra cosa es por qué lo has hecho, ¿vale? Porque un impulso me estaba haciendo Pero ¿cómo te sientes? Mal, claro, porque me siento triste. O por ejemplo, cuando compartes el desayuno, ¿no? Compartes las galletas. Oye, ¿cómo te has sentido? Muy contento, ¿no? O como cuando das un abrazo. Los sentimientos, si los ordenamos bien. Por eso muchas veces que en la sociedad de hoy muchos chicos te dicen, después de tener un encuentro sexual, estoy vacío. Porque el sentimiento, el corazón se les revela. Dice, porque mi corazón me pide algo más. No esta pobredumbre, que puede llegar incluso a ser podredumbre, ¿no? Porque venimos así fabricados de serie. Yo tengo un coche, mi coche funciona con gas, ¿no? y con gasolina, con ambas cosas. Entonces yo puedo ir a la gasolinera y decirle al de la gasolinera, oye, que en vez de gas y en vez de gasolina, échale vino tinto. Es porque el vino tinto, hombre, está más bueno, ¿no? O el aceite de oliva. O sea, ahora el aceite de oliva está más caro que la gasolina. Oye, pues no, yo mi coche, que quiero que sea espectacular, quiero que le eches aceite de oliva en vez de gasolina. Pues a lo mejor se lo echa, pero el coche no funcionará. Mi coche no va a arrancar. ¿Por qué? Porque está diseñado para que funcione con gas o con gasolina. Aquí nos pasa lo mismo. Nosotros estamos creados por amor y elegidos para amar. Es eso para lo que estamos creados por amor y elegidos para amar. ¿Somos fruto del amor de nuestros padres? La mayoría de la gente es fruto del amor de sus padres, consciente o inconscientemente, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo no era un niño buscado. Dice, ¿tú qué sabes? Lo primero. Y lo segundo da igual.
Porque en un matrimonio cristiano siempre está esa apertura a que Dios, cuando quiera, mande los hijos. Pero incluso aunque tú seas fruto de una aberración, perdonad que hable así, Sí, no. pero en el colegio, en la vida te puede no, yo es que yo soy adoptado, ¿no? Porque mis padres no han querido. Da igual, Dios ha tenido una historia de amor contigo. Dios te ha llamado a la existencia porque te ha amado. Dios te ha llamado a la existencia porque Él te ha amado. Y los padres que son tus padres adoptivos han creado contigo otra historia de amor, te han acogido en ese amor. Como veis, todos somos creados por amor y elegidos para amar, ¿no? O sea, es una historia, ese es el dinamismo en el que se mueve el hombre. Y fuera de este dinamismo nos encontramos con la realidad del pecado. Fuera del dinamismo del amor está el pecado. ¿Qué es lo que decimos, no? O sea, yo estoy hecho para el amor y me empeño en ir contra esta naturaleza. Yo en mi coche necesito gasolina y me empeño en meterle aceite de oliva. Pues no va a funcionar, al final el motor se va a romper y vas a estar hecho pues, unos zorros, como se dice en mi pueblo, ¿no? Vas a estar hecho un desastre. Entonces, en este dinamismo de que el hombre está llamado para el amor, nos encontramos con la realidad del pecado. ¿Y qué es el pecado? Vamos a empezar definiendo el pecado. Yo cada vez me doy más cuenta de que es importantísimo poner definiciones a las cosas, ¿no? Es decir, matrimonio, 2 puntos, ¿qué es un matrimonio? Porque si no, cada uno entiende una cosa, y parece que estamos hablando de lo mismo, pero no. Entonces, ¿qué es el pecado? Entonces, el pecado es un acto, palabra o deseo contrario a la ley eterna. Una buena definición. Ya no es algo abstracto. El pecado es un acto, palabra o deseo contrario a la ley eterna. Aquí, cuando hablamos de deseo, es distinto el sentimiento que el consentimiento. Yo puedo, en un momento de necesidad, decir, ojalá pudiera robar este banco, ¿no? Ojalá pudiera robarle la cartera a esa señora que se lo estoy viendo ahí con mucho billete de 500. Es un sentimiento. El consentimiento es cuando lo hago mío y digo, sí, es verdad, y empiezo a maquinar, ¿entendéis? No es lo mismo sentir que consentir, empezar a trabajar ese deseo. Porque hay pecados que son muy internos, como por ejemplo la envidia. La envidia es un pecado muy interno que tiene mucho que ver con esto del deseo. El rey David llega a pecar muy gravemente matando a Urías por un deseo que empieza en su corazón como un sentimiento. Estoy dando una vuelta, veo a Betsabé desnuda bañándose y ese deseo lo consiento. Y entonces ya la llamo y me acuesto con ella y la dejo embarazada y entonces intento que Urías se acueste con ella para... ¿Veis? El deseo se ha consentido y la hemos liado. Ya hablaremos que eso es la tentación. Bueno, entonces el pecado es un acto humano. Es un acto humano, porque requiere del ejercicio de la libertad. Por eso los niños pequeños, aunque son humanos, como todavía no pueden ejercer su libertad, no cometen pecados. De hecho, la Iglesia prevé que hasta los 7 años los niños no reciben exequias. Es decir, un niño se muere y no se dice misa de funeral, porque se considera que no tiene uso de razón completo, entonces sus faltas son faltas veniales. Entonces están gozando de la presencia de Dios, que son las llamadas misas de gloria, ¿no? Si alguna vez habéis asistido a una misa por un infante bautizado, pues son misas que se dicen con el color de los ornamentos blancos, se canta, porque pues la fe dice, oye, por la misericordia de Dios están salvados, han recibido el bautismo. Tampoco se puede dar la unción de los enfermos, no se confiesan, por eso, porque no han llegado al uso de razón. Entonces, ¿por qué? Porque para pecar tienes que actuar en libertad. Ya veremos cuáles son los ingredientes, hablando mal, para cometer un verdadero pecado, ¿vale? De hecho, de otra forma, tú no puedes pecar inconscientemente. No se puede pecar inconscientemente. Además, este acto humano tiene que ser malo, ¿vale? Ya veremos que puede ser más o menos malo y se opone a la ley de Dios. Se dirá que es aversio a Deo et conversio ad creaturas, es decir, aversión de Dios y conversión a las criaturas. Me despego del Dios que me ha creado y que me ama con locura para darme a las criaturas. Todo pecado es un desorden en mi vida. Cualquier pecado. La gula. Pecado capital como es la gula.
que hace referencia a la comida, a la bebida, al tabaco, a los excesos. También la gula. Yo, por ejemplo, perdonad que aquí haga un poco de... para que veáis que soy imperfecto, pero yo tengo un pecado grandísimo con la gula, sobre todo en el coche. En el coche, correr en exceso, la velocidad. O este semáforo que está casi en ámbar y me lo paso y luego me vienen 200 euros de multa de la avenida aquí de Villaverde, la Gran Vía, que hay un semáforo con cámara. Bueno, esto también lo cuento como anécdota, pero es verdad. Esto también es una gula, ¿no? Es un exceso, los excesos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la comida me adhiero tanto a la criatura, a la carne, a la comida, al saciar el estómago, ¿no? O a la bebida, a ese placer, a esa desinhibición. Y me aparta de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Se dice ahogar las penas en alcohol, ¿no? Que no es más que decir, mira, Señor, no confío en ti, no confío en tu infinita misericordia, voy a buscarme algo donde evadirme, ¿no? No es lo mismo que un día te tomes 2 cervezas, uy, ya está, y para, pues nos hemos visto, no pasa nada. Otra cosa es conscientemente, ¿no? Y el pecado es una desgracia. El pecado es un dramón. Es el verdadero drama. Que estamos hablando con chascarrillos y con chistes, pero el pecado es un drama, no es una falta de ortografía. El pecado es una ofensa a Dios. Tú imagínate tener enfrente a Jesucristo y escupirle. Tú imagínate tenerle enfrente a Jesucristo y pegarle una patada. Tú imagínate tener enfrente a Jesucristo y clavarle una lanza. Eso es el pecado. Porque ese es el precio que ha tenido que pagar el Señor por nuestros pecados. Ya hablamos de ello cuando hablamos de la salvación, de la redención. La muerte de Cristo es el precio de nuestros pecados. Cristo muere por cada uno de mis pecados. El pecado rompe la gracia, rompe mi amistad con Dios. Rompe mi amistad con Dios el pecado mortal. Hay 2 tipos de pecado, lo sabéis, el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es el pecado mortal? Es el acto mediante el cual un hombre con libertad y conocimiento rechaza a Dios, su ley, la alianza de amor que Dios le propone, prefiriendo volverse a sí mismo. Es decir, el pecado mortal entraña la pérdida de la caridad, la privación de la gracia santificante. ¿Dejamos de ser hijos de Dios? No, porque por el bautismo nunca podemos dejar de ser hijos de Dios, pero hemos perdido su amistad, no por la parte de Dios, sino por la nuestra, le hemos rechazado. Es un drama, estamos muertos. Esa es la verdadera muerte del ser, el pecado. Tanto es así, perdonad que me ponga en este extremo, y por eso tenemos que luchar todos los días por no acostarnos en pecado mortal. Pero el alma, es dogma de fe que el alma que muere en pecado mortal va al infierno. Y ya no hay vuelta atrás. No se trata de meter miedo aquí, pero hay que decir las cosas como son. El decir que ponerte a 180 km por hora es peligroso no es meter miedo. Ya cada uno que se ponga a 180 km por hora. Aquí pasa lo mismo. Y la Iglesia dice, oye, que la Virgen en Fátima, que no es dogma de fe lo que dice la Virgen en Fátima, no es dogma de fe, es una revelación privada, pero ahí está. La Virgen en Fátima dijo que las almas caen al infierno como las hojas en otoño de los árboles, que se condena gente al infierno. La Iglesia no dice quién está en el infierno, solo dice que está el demonio y sus ángeles. La Iglesia dice quién está en el cielo, que es una canonización, ¿vale? Pero es un drama acostarse en pecado mortal. Yo digo a mis alumnos que van a un colegio donde hay capellanes, no te puedes acostar en pecado mortal, es un fracaso. Eso sí que es un fracaso, no que suspendas. Eso sí que es un fracaso, no que se te haya quemado la comida. Eso sí que es un fracaso. Rechazar a Dios para toda la eternidad. De verdad, o sea, nos tenemos que plantar y decir qué es el pecado. Qué cosa más horrenda. Acordaos del santo cura de Ars que veía los pecados, ¿no? Y los veía, cuando iba un penitente, los veía en forma de bestias, ¿no? Y cómo salía una cucaracha, una rata, cuando iban diciendo los pecados, o sea, cosas horribles, ¿no? Por el pecado mortal se pierden todos los méritos adquiridos. Luego los puedes recuperar por el sacramento de la penitencia, que como nos decía San Juan Pablo II, es un nuevo bautismo. Es una especie de nuevo bautismo que nos vuelve a devolver todo lo que nos ha quitado. Fijaros
qué misericordia más grande tiene el Señor, que no abandona a la criatura. Dice el Papa Francisco que Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, porque siempre vas, dice, Señor, otra vez vengo al confesionario a pedirte perdón de lo mismo. Pues nada, sigue ahí. Eso es porque Dios te quiere. Si no, no volveréis al confesionario. Sigue ahí. Luego tenemos el pecado venial. El pecado venial es aquel que pues no incurre en materia grave, pero bueno, que tiene un efecto desordenado en nuestra vida. Si sumamos infinitos pecados veniales no van a ser un pecado mortal. Pero es verdad que si descuidamos y nos dejamos ya por los pecados veniales, acabaremos cometiendo un pecado mortal. Es como un ejemplo absurdo, un ejemplo que nos puede servir, o no sé si es absurdo, ¿no? Pero es como si vas por el trabajo, un varón, y un día mira a la secretaria, qué guapa que es. ¿Eso es malo? Pues no. Pues un día, otro día, pues al final le va desviando la mirada de su mujer, y a lo mejor algún día se acuesta con ella. Y ahí sí que hay un pecado. ¿Entendéis? Es un símil, es una falta de amor. No, pues yo qué sé, en el plano, bueno, pues hoy yo tengo la costumbre de rezar todos los días el rosario. Y hoy por pereza no lo voy a rezar. He dicho por pereza, no porque esté enfermo, sino por pereza. ¿Es un pecado mortal no rezar el rosario? No, no es un pecado mortal no rezar el rosario. Pero si lo has acostumbrado y lo haces por pereza, hay una falta leve. ¿Te vas al infierno? Ni muchísimo menos. Pero veis que hay una falta leve. Y si eso se repite, pues otro día dirás, pues hoy no me apetece ir a misa el domingo. Ya hemos caído en el pecado mortal. ¿Veis? Entonces, la lucha nuestra, de los que estamos aquí, tiene que ser luchar en no caer en los pecados veniales. Porque si estamos esforzándonos en no caer en los veniales, será más difícil que caigamos en los mortales. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que tiene que concurrir para que haya un pecado mortal? Que esto nos interesa a todos. Tienen que concurrir 3 cosas. 1, la materia grave. Que el acto sea lo suficientemente grave, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo robar 10 euros a mí que al pobre que está pidiendo. Vemos que el mismo acto, la materia es distinta, ¿no? Porque a lo mejor a mí 10 euros no me va a ningún sitio, o 10 euros a tu madre, al pobre a lo mejor le estás quitando el sustento de ese día. Eso es la materia grave. ¿Cuáles son las materias graves? Todo lo que afecte o todo lo que dañe a los 10 mandamientos. Los vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, todo lo que toque esos 10 mandamientos es materia grave. La materia grave significa que el acto es por sí mismo incompatible con la caridad. Es incompatible con la caridad. Por ejemplo, si yo blasfemo, es incompatible con la caridad, que es el amor a Dios. Una cosa es que se me escape, que ya hablaremos de eso. Pero si yo blasfemo, lo que sigue, estoy rechazando la caridad, ¿vale? Que es el amor a Dios. Entonces la materia tiene que ser grave. Tiene que haber pleno conocimiento del entendimiento, es decir, la plena advertencia. Tiene que ser la plena advertencia, ¿vale? Es decir, que la acción que se realiza es pecaminosa, es contraria a la ley de Dios. Esto pasa mucho con los chicos, ¿no? Cuando dicen, no, robar es pecado. Ay, pues no pasa nada porque no lo sabías, pero ahora ya sí. Pues ¿para qué me lo dice? ¿No? Pues te lo digo porque le estás echando aceite a tu coche. Poco, pero le estás echando aceite a tu coche. Y algún día se te va a estropear si no lo cambias. ¿No? Pero eso pasa. O cuando dicen, no, mentir a tu madre es pecado. Pues yo, no pasa nada, porque no lo sabías, no había plena advertencia, no pasa nada, pero a partir de ahí ya lo sabes. Pues ¿para qué me lo dice? ¿No? Entonces, aquí, bueno, pues tenemos que saber que eso está mal, ¿vale? Y luego, pleno consentimiento de la voluntad. Es decir, que quiere abiertamente esa acción. Aquí es lo que muchas veces fallamos. Por ejemplo, se me escapa una blasfemia. Pues yo no he tenido pleno consentimiento. Se me ha escapado, ¿no? O esto no hay que hacerlo, ¿no? Pero a un niño le das una colleja a tu hijo. ¿Me tiene harto? Pues no ha habido pleno consentimiento. No está bien. Y como educador diré que eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Es el drama de la educación, darle una colleja a un niño. Porque no hay educación, hay amaestramiento, ¿no? Bueno, pleno consentimiento. También, por ejemplo, emborracharse es un pecado, claro. Pero una vez que estás borracho, tú robas un banco, por decir esto, pues no estás consintiendo en eso. ¿El pecado cuál es? Que no te tienes que haber emborrachado, ¿no?
Es distinto a la ley civil. La ley civil no lo contempla igual, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a explicar qué es un pecado. Luego también se hacen algunas divisiones de los pecados, ¿no? Pero bueno, tampoco los pecados externos y los pecados internos. ¿Cuáles son los pecados externos? Los que se ven, los pecados internos los que no se ven. O sea, nadie va a saber si yo soy, por ejemplo, envidioso. Sin embargo, si yo soy guloso, no sé si dice así, pero pues lo vais a ver, ¿no? Porque me doy unos atracones, me emborracho, eso es externo, ¿no? Si alguien es ladrón, pues se suele ver, ¿no? Pero si alguien tiene deseos de la mujer del otro, ¿no? El 9º mandamiento, pues eso no se suele ver, ¿no? Se habla de pecados carnales o espirituales, según se entienda desordenadamente si el bien es sensible, por ejemplo la lujuria, la gula, o si es espiritual, como por ejemplo la soberbia, ¿no? Que no es un bien sensible, no es un bien tangible. Luego también hay pecados de omisión y pecados de comisión. Pecados de comisión son los que cometemos activamente. Pero también hay pecados de omisión del bien que he dejado de hacer. De hecho, ya sabéis que en la ley española, por ejemplo, es un delito la omisión de socorro. Si tú presencias un accidente y te largas sin socorrer a la persona, es un delito de omisión de socorro. ¿Cuánto es el bien que hemos dejado de hacer? Lo decimos en el confiteor, ¿no? Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante los hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Bueno, no nos vamos a tener mucho más en el pecado, pero sí quería hablar de la tentación, porque la tentación es muy importante. La tentación, a mí me parece que es... Yo que voy al gimnasio, cada vez menos, porque cada vez tengo más cosas que hacer, pero la tentación es el gimnasio muchas veces. Es el gimnasio donde nos ponemos a prueba. Bueno, a lo mejor la oración diría que es el gimnasio y la tentación el examen, ¿no? San Agustín, cuando habla del Padre Nuestro, nos dice, cuando rezamos el Padre Nuestro, le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación. No le pedimos que nos quite la tentación, porque el que no es tentado no es examinado, y el que no es examinado no avanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tentación es el demonio que se nos presenta, que nos dice, para hacer esto. Es un momento de, hemos dicho, aversio a Deo, ¿no? Aversión a Dios. Es un momento de conversión a Deo. Y decirle, no, yo sigo al Señor. Eso es la tentación. La tentación nos sirve para decir, yo le digo que sí. Señor, con tu gracia, porque yo solo no puedo. Y por eso muchos santos que en la tentación que recomiendan el agua bendita, que nos recuerda que somos bautizados, la señal de la cruz, rezar el Ave María. Santa Teresa decía, cuando tengas una tentación, reza un Ave María. Sigue el demonio tentándote, reza otra Ave María. Sigue otra. Ya verás como el demonio no se va a quedar contigo a rezar el rosario. O el credo, ¿no? Entonces, las oraciones que hemos aprendido, San Bernardo creo que era, tenía una tentación de castidad brutal, ¿y qué hizo? Se tiró a un estanque helado. Bueno, hay que valorar qué es lo que, como la tentación. Tenemos que poner toda la lucha porque nos va la vida en ello. Rezarlo, el Señor no nos va a pedir seguramente que nos tiremos a un estanque helado, ¿no? Pero sí que antes de darle la colleja al niño, pues agarremos la mesa y recemos el credo, el confiteor, el Señor mío Jesucristo, lo que haga falta, ¿no? Bueno, pues todos los pecados que cometéis, ya conocéis, ¿no? Las causas de la tentación, nos dice el apóstol San Juan, son 3. Los 3 enemigos del hombre. El demonio, que es el enemigo principal del hombre, que está buscando, dice San Pedro, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. La traducción es buscando a quien despedazar, ¿no? Está ahí todo el rato maquinándote, y no sé qué. Por eso es importante no acostarse enfadado con nadie. Si tú te acuestas enfadado con tu mujer, con tu marido, el demonio va a estar toda la noche. Pues fíjate, y encima y tal, y cuando te levantes te vas a querer comer. En casa lo que hacemos es que cuando estamos, esto lo cuento, es una... Pues si os sirve, no nos pasa mucho, pero no se apaga la luz de la habitación hasta que no nos hemos reconciliado, y el último, hasta que no pide perdón a alguien, no se apaga la luz, entonces no se duerme, porque no se pide perdón. Son las 3, pues nada, luego lo vendrá una factura, pero al final se acaba apagando la luz porque seguro que alguien quiere dormir. Y entonces buscar el método de no acabar enfadados con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu mujer. No se acostéis enfadados. Encima duermes mal y te levantas por la mañana
sin descansar, y el demonio ahorita está trabajando y fíjate lo que te ha dicho y encima no sé cuántos, y cuando te levantas al primero que te lo comes, ¿no? El demonio, ahora se ha tenido esta película, la de Nefarious, que está también, ¿no? Pero el demonio, la actuación que hace principalmente es la tentación, y de repente llegan las 11:30 de la mañana del domingo y te da una pereza salir de casa para ir a misa. ¿Y esta pereza de dónde sale? ¿No? Y aparecen todos los problemas del mundo, y no has hecho la comida, y no sé qué, y el niño hay que cambiarle el pañal, y de repente todo... Pues ahí está el demonio diciéndote, no vayas a misa, no vayas a misa, no vayas a misa. Vamos. La carne, que es esa concupiscencia, ¿no? ¿Cómo se combate la concupiscencia? Con los hábitos, con las virtudes. La virtud es el acto operativo bueno, que a base de repetirlo he creado una respuesta automática, pero hay que repetirlo una, otra. Suenan las 6 menos cuarto el despertador. 6 menos cuarto, 5:45, me suena el despertador. Y digo, Señor mío, Dios mío, creo que existo. O no, ya no que existes tú, sino que lo primero que tengo que pensar es que existo yo. Y haces un acto de fe en tu propia existencia y te tiras de la cama, ¿no? Lo importante es salir de la cama. Y al día siguiente te cuesta un poco menos, y al día siguiente un poco menos. Y al final lo vas consiguiendo, que suena el despertador a las 6 menos cuarto y eres capaz de levantarte. No es virtuoso como tal en el ámbito del espíritu, pero es como el atleta. Si todos los días corres 15 minutos, poco a poco tienes menos agujetas. Aquí también hacemos un músculo interior, ¿no? Con las virtudes que nos ayudan a vencer la concupiscencia. Y luego, el mundo. El mundo nos seduce a todos. El poder, el dinero, el sexo, todo, a todo. Dicen que con la edad el mundo seduce menos. Pero ahora mismo los jóvenes tienen un tiempo, un mundo... Tenéis que rezar mucho por los jóvenes. Muchísimo, porque viven por el dinero, viven para conseguir el poder, no les importa pisotear a unos o a otros con tal de crecer. Eso es el bullying. El bullying no es nada más que querer conseguir reconocimiento a base o a costa de los demás, ¿no? El sexo desordenado, la gula, ¿no? Grandes fiestas, bebida. Bueno, hay que rezar muchísimo y ayudar muchísimo. Bueno, pues después de esta introducción nos metemos en los mandamientos. Vamos a intentar rápidamente, en el tiempo que nos queda, ver algún mandamiento. El primero, bueno, ya sabéis que hay dos tablas, que Dios le entrega a Moisés en el Sinaí. La primera tabla, con 3 mandamientos, hace referencia a Dios. La segunda tabla, con 7 mandamientos, hace referencia al hombre y al prójimo. No podemos separarlo porque al final va todo junto, va en beneficio del hombre, ¿no? Los 3 primeros mandamientos directamente a Dios, luego cuarto, quinto, sexto hacen referencia directamente al hombre, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º están para proteger el cuarto, quinto y sexto, ¿no? De tal forma, luego la pregunta al final, por favor, que si no pierdo el hilo. Por eso el séptimo mandamiento dice no robarás, va un poco también a proteger al quinto, el no matarás. También el no codiciarás los bienes ajenos va un poco en protección de, oye, si no los codicias, no intentarás robarlos, no los matarás, no matarás a alguien para robarlos. O sea, todos van en ayuda, ¿no? El noveno mandamiento dice no consentirás pensamientos impuros, porque así, si no los consientes, no cometerás esos actos impuros, ¿no? Van entrelazados. Y el primer mandamiento es el más importante en realidad, porque son 2 mandamientos. No olvidemos que el primer mandamiento es el doble, el amor a Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo. Dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el doble mandamiento que compendia todo. Es verdad que solo nos quedamos en la primera parte, porque la segunda parte del amor al prójimo lo concretamos en los otros 7 mandamientos, ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos ya el amor a Dios y el amor al prójimo van de la mano. No me acuerdo qué santo era, que decía, nadie puede amar a Dios que no ve si no ama a su hermano que sí que ve. Puede ser, ¿no? Pero nadie puede amar a Dios que no ve si no ama al hermano que ve, ¿no? Entonces, una forma de concretar el amor a Dios también es amando al otro, viendo en el otro a Cristo. San José María, que es un santo que yo tengo especial devoción, decía, yo os quiero, a la
gente que hablaba y dice, yo os quiero porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo, ¿no? Entonces ya estoy llamando al prójimo como a Dios, ¿no? Bueno, el amor a Dios del primer mandamiento es lo que llamamos caridad, ¿vale? Que también es la virtud teologal, cuyo acto es el amor a Dios y a los demás. Fijaos que van relacionados. La caridad ha de crecer a lo largo de la vida. ¿Cómo? Por la acción del Espíritu Santo y con nuestra cooperación. Nosotros tenemos que cooperar, pero sencillamente, tenemos que ponerlo todo de nuestra parte. Pero no somos nosotros los que conseguimos la caridad. La caridad es una virtud teologal que nos viene dada por nuestra cooperación. Dios necesita que nosotros queramos, con actos, recibir la caridad. Con actos concretos. La caridad al prójimo es muy concreta. Das una limosna, pierdes tu tiempo en lo que sea, ¿vale? Y vas abriéndote al paso del Espíritu Santo, que es el que hace crecer ese amor. Esa introducción al Padre Nuestro que se dice en la misa, que es de San Pablo, que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo es el que va acrecentando la caridad. Por eso, el Espíritu Santo se va de nuestro interior cuando cometemos un pecado. Porque ya no somos templo del Espíritu Santo. Estamos en la confesión. Bueno, amar a Dios como hijos suyos, ¿qué comporta? Elegirle como fin último de todo lo que hacemos. Actuar en todo por amor a Él y para su gloria. Dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Porque muchas veces decimos, voy a ofrecer este sacrificio al Señor. Voy a ofrecer este dolor de cabeza, voy a ofrecer... Parece que solo le ofrecemos cosas malas, pero aquí nos dice, ya comáis o ya bebáis. No dice, ya estéis con dolor de cabeza o con una hernia discal. No, dice, ya comáis o ya bebáis. Pues también podemos ofrecerle al Señor el rato agradable de estar con la familia. Señor, te ofrezco este rato agradable porque lo hago para tu gloria. Oye, qué bien me ha salido estas lentejas. Hacer unas lentejas bien es muy difícil. Ya ni hablemos de unas buenas croquetas, ¿no? Hacer unas croquetas buenas. Oye, qué bien me ha salido. Señor, las ofrezco para tu gloria. Que no significa que las vaya a tirar a la basura, ¿no? Como hacían los hebreos, ¿no? De quemar, ¿no? Señor, te las ofrezco porque están muy buenas. Ya como lo hago para tu gloria. Esa ejaculatoria, ¿no? Deo omnis gloria. Para Dios toda la gloria. Dicen que la Madre Teresa de Calcuta, cuando estaba recibiendo el premio Nobel de la Paz, que no paraban de aplaudirla, ella en su interior estaba diciendo Deo omnis gloria, todo esto, la gloria para Dios. Toda esta gloria para Dios, ¿no? La primera cosa. La segunda, cumplir la voluntad de Dios con obras. Eso también es amar a Dios como hijos suyos. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple lo que yo le digo. Y cumplir la voluntad de Dios muchas veces exige sacrificio. Ahí también aparece el sacrificio. Otras veces la voluntad de Dios es maravillosa. Yo qué sé, la voluntad de Dios puede ser un día que te levantas y tu mujer te ha hecho tortitas para desayunar. Pues me quitas a la voluntad de Dios. Pero otro día puede ser que llegue de trabajar y tengas espinacas rehogadas. Qué buenas. Pues ya está, pues eso. Dices qué buenas y para adelante, ¿no? Qué buenas y para adelante. Pero ¿y si la voluntad de Dios es un cáncer? Pues vente a la voluntad de Dios. Yo he estado este fin de semana en un retiro predicado por el padre Jacques Philippe sobre la confianza. Y decía, para el que confía en Dios no hay temor, porque sé que Dios es mi Padre y que todo es para mi bien. Todo, la enfermedad, la pobreza, la abundancia, la salud, todo es para mi bien. Todo es para mi bien, porque Dios es mi Padre, ¿no? Esa es la confianza. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Corresponder a su amor por nosotros. Porque el pecado es rechazar el amor de Dios, pero Él perdona siempre, se nos entrega siempre. También corresponder a su amor por nosotros no es un sentimiento,
Porque muchas veces, en el día a día, yo sé que a Tochi esto le va a escandalizar porque luego me lo dice, muchas veces que no te acuerdas de que quieres a tus hijos, entender, te acuerdas de que tienes hijos, pero no estás todo el día cuánto le quiero, ¿no? Porque la vida misma, estás en el trabajo, estás no sé cuántos, y entonces muchas veces no son sentimientos. Es más, muchas veces cuando ves a un hijo tuyo, los sentimientos que te salen no es el de amor, y sin embargo le quieres, con locura, a rabiar. Y cuanto peor es el sentimiento, seguramente más le quieras, ¿no? Entonces, aquí no se trata de que el amor a Dios sean sentimientos, no va de sentimientos la cosa. La fidelidad no es tanto un sentimiento, sino un permanecer a pesar de que no hay sentimiento. Que a veces lo habrá, la mayoría de las veces lo habrá, y otras veces pues no. Dicen que Santa Teresa de Calcuta estuvo 40 años sin sentir nada. Nada, sequedad espiritual. Y en la oración el Señor no le hablaba. Por eso es santa. El amor a Dios nos lleva a buscar el trato con Él. Bueno, por ir concretando un poco, los pecados que atentan contra el primer mandamiento son los pecados contra las virtudes teologales. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, ¿vale? La fe es un don de Dios, que es la luz en la inteligencia que nos permite conocer la verdad que Dios ha revelado y a sentirla, ¿vale? La fe no es eso que nos da Dios para entender a los curas, eso es la paciencia, ¿no? La fe es la luz que nos da Dios en la inteligencia para entender la verdad que nos ha sido revelada. Yo diría que para intentar entenderla, ¿vale? Porque no la entendemos del todo. La esperanza también es un don de Dios, que lleva a desear la unión con Él. La fe y la esperanza son dos virtudes que tienen fecha de caducidad, cuando te mueras. ¿Ya? La fe no tiene nada, y la esperanza tampoco, porque la fe ya vas a ver a Dios tal y como es, ya no necesitas tener esa luz en la inteligencia, le vas a ver. Y la esperanza, si estás salvado ya estás unido a Él, ya no hace falta. Pero la caridad subsiste. La caridad es la virtud que no tiene fecha de caducidad, y en el cielo seguiremos amando a Dios, ¿vale? Entonces, los pecados contra la fe, ¿cuáles son? El ateísmo, negar la existencia de Dios; el agnosticismo, no me la planteo; el indiferentismo religioso, da igual todo; la herejía, decir cosas contrarias a la fe; la apostasía, renegar de nuestra propia fe; o el cisma, ¿vale? El cisma es romper la unidad de la Iglesia. También es contrario al primer mandamiento poner voluntariamente la propia fe en peligro. Por ejemplo, leyendo libros contrarios a la moral y a la doctrina católica, viendo películas que me pueden poner en situación de pecar. Rompen la caridad, ¿no? Si yo sé que, mira, pues es que esta película, pues es que tiene unas ideas subliminales que te van a hacer odiar a Dios o a la Iglesia, pues mejor no verla. La puedes ver si... Oye, yo alguna vez me ha pasado que tengo que ver alguna película porque la han visto mis alumnos para buscar argumentos, pero en principio mejor no verlas. Mira, es que te han dicho que en esta película hay bastantes escenas, aunque solo fuese una, ¿no?, pornográficas. Pues eso te puede llevar a pecar y a romper la amistad con Dios. Mejor no verla. Contra la esperanza hay dos pecados gravísimos. Estos son muy graves. Si alguna vez lo detectáis, por favor, acudid inmediatamente a un sacerdote y pedid consejo, pedid ayuda, porque a mi juicio son de los pecados más graves que hay y que anidan en el alma y van echando unas raíces internas muy grandes y que luego es muy difícil de sanar. Son dos: la desesperación y la presunción. La desesperación, pensar que no me puedo salvar, haga lo que haga me voy a condenar. Es no confiar en la misericordia infinita de Dios. Y la presunción, lo contrario, haga lo que haga me voy a salvar. Es no confiar en la infinita misericordia de Dios que se manifiesta en su justicia. Si alguna vez pensáis o empezáis a vislumbrar esto, acudid a un sacerdote. Padre, mire, me pasa esto, no me voy a salvar. Porque el demonio ataca ahí muchísimo. La desesperación y la presunción, hoy en día, brutal. Contra la caridad. Cualquier pecado es contrario a la caridad. Aquí todo, ¿no? Porque, pero bueno, es principalmente el rechazo frontal a Dios. Reconocerte y decirte: Señor, no te quiero en mi vida. La tibieza. Ni frío ni caliente. El que voy a misa, pero luego si puedo sisar un poco, no soy ni frío ni caliente, ¿no? No querer amarle con todo el corazón. Qué pena, Señor mío, que no te quiera amar con todo mi corazón. Que me va la felicidad en ello. Luego también lo que es contrario al culto a Dios, lo que le debemos a Dios, que es ese culto, como por ejemplo es la simonía, el querer comprar cargos eclesiásticos o comprar sacramentos, el sacrilegio,
abusar de los sacramentos, comulgar en pecado mortal, por ejemplo. La superstición y los horóscopos, porque es poner la confianza que tengo que tener en Dios en cosas mágicas. La magia, da igual que sea magia negra, magia blanca, la magia. No estoy hablando aquí de Harry Potter. La magia, la santería, el vudú, el yoga, ¿cómo era el otro? El reiki. Entonces son prácticas contrarias a la fe. El yoga es práctica contraria a la fe. ¿Se puede hacer pilates? Se puede. El yoga es la práctica de una religión que no es la nuestra y que es una religión en la que se producen, por cómo está constituida, son invocaciones a fuerzas orientales. Es una religión oriental. En la India se practica muchísimo. Yo cuando estuve en la India, entonces es practicar. Si alguien aquí hace yoga, que se pase a pilates, que se hace lo mismo, pero pilates está diseñada o está creado en las cárceles de Estados Unidos, donde tienen que ejercer la mayor cantidad de músculos posibles en un espacio muy reducido. Y no hay una filosofía ni una religión detrás, ¿vale? Entonces, una buena alternativa es el pilates. Si alguien tiene inquietud sobre esto, la Conferencia Episcopal Española, acogiendo una invitación del Vaticano, concretó que la práctica del yoga no es aceptada en nuestra fe. Te puede llevar a meterte en unos jardines y en unos berenjenales, que es mejor no recomendado. Todo lo que sea el espiritismo, igual, la ouija, el invocar espíritus, invocar demonios, todas esas cosas son porque es poner la confianza que solo le debemos a Dios en fuerzas. Y el demonio es muy malo. Y el demonio aprovecha todo. Al demonio no hace falta llamarle para que venga, con que tú imagínate si le llamas. ¿Vale? Bueno, nos da tiempo. Segundo y tercer mandamiento. El segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Fijaros que el nombre es lo más sagrado que tiene la persona, ¿no? De tal forma que yo me identifico con Javier, no me identifico con Pepe. El nombre me identifica. En el pueblo de Israel ya sabéis que el nombre de Dios es tan sagrado que ni siquiera lo pronuncian. Para cosas sagradas, ¿no? O sea, solo el sumo sacerdote una vez al año y en el Santa Santorum puede pronunciar el nombre de Yahvé. O sea, el nombre pues es Adonai, el Señor, pero no dicen el nombre. Y Dios se ha manifestado como Yahvé. Somos hijos de Dios en Cristo y nos podemos dirigir a Dios llamándolo Padre. Qué nombre más bonito, ¿vale? Padre, Jesús, Señor, ¿no? Todos esos nombres que conocemos, el Paráclito, que muchas veces hablamos del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo se nos olvida, ¿no? Tenemos nombres para referirnos con devoción, con veneración. También en el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre. Alabamos el nombre de Dios. Le tenemos que dar también culto con nuestra vida. Decía, también me refiero otra vez a San José María, ojalá que otros al verte puedan decir, es él la vida de Jesucristo, por tu forma de actuar. Eso también es santificar el nombre de Dios, decir, oye, yo soy también... Bautizar, otro sinónimo de bautizar es, que antes utilizaba mucho, cristianizar o cristianar, ¿no? Hacerle cristiano, que lleve el nombre de Cristo, que otros puedan ver en cómo actúas que tú eres cristiano, que llevas el nombre de Cristo. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el segundo mandamiento? La blasfemia. La blasfemia es hacer o decir cosas injuriosas contra Dios, la Virgen, los santos o lo sagrado. No voy a hacer ningún ejemplo porque aquí todos somos mayores. Pero también puede ser una blasfemia jugar al ping-pong en el altar. Porque el altar es una cuestión sagrada. Es imagen de Jesucristo, ya lo vimos, está bendecido, consagrado, ¿no? También puede ser blasfemar, escupir a una imagen de la Virgen o romper. Yo el otro día se me rompió un crucifijo que tenía mucho cariño de escayola, se cayó. Pues lo que hice fue destrozarlo. Pero no ya estaba roto. Entonces, para no tirarlo a la basura porque me daba pena, pues lo terminé de destrozar, porque ya no había forma de arreglarlo, lo terminé de destrozar y enterré la escayola. ¿Por qué? Porque si lo tiras a la basura lo pueden profanar, entonces... Pero no me dediqué a romper el crucifijo no es una blasfemia, ¿entendéis? O cuando, por ejemplo, una estampa. Pues las estampas, llega un momento en que tienes tantas que no sabes qué hacer con ellas, pues quémalas con cariño, las quemas, ¿no? Y no las tires a la basura, mejor quemarlas, porque los libros da igual, ¿no? Sí, eso da igual, es las imágenes sagradas, mejor quemarlas
y las cenizas enterrarlas, ¿no? Para que no se profanen, ¿no? Porque es muy triste ver una imagen de la Virgen en la basura y que uno la pueda coger, le pueda pintar un bigote, entonces intentar, ¿no? Bueno, pues por cariño. Y luego también el segundo mandamiento nos prohíbe el juramento. No podemos jurar, lo dice el Señor, sea vuestro sí, sí, sea vuestro no, no. Lo que pase de ahí viene el maligno. Se puede jurar cuando hay una causa muy grave. Por ejemplo, lo requiere la autoridad civil o a la hora de tomar determinados cargos, ¿vale? Son cosas muy concretas, ¿no? Yo juro el cargo de presidente o en un juicio juro decir la verdad y toda la verdad porque está en peligro la vida de un inocente, la vida no solo de que haya una condena a muerte, sino que ya pasen en la cárcel un montón de tiempo, ¿no? ¿Vale? Y el tercer mandamiento, y con este acabamos, santificarás las fiestas. Ya sabemos que la Biblia narra la obra de la creación en 6 días y el séptimo día Dios descansó. Vio Dios que todo era bueno y descansó. Antes de la venida del Señor, el día de descanso era el Shabbat, el sábado, ¿no? Que era el último día de la creación. Sin embargo, la resurrección del Señor es el domingo y pasamos del día de descanso de la creación al día de la nueva creación, de la recreación. El domingo es el día del Señor, el nuevo día, la nueva creación. El sábado representa el final de la creación, el domingo representa el inicio de la nueva creación. Porque con Cristo, ya hablamos cuando yo en la resurrección, ha hecho nuevas todas las cosas. Por eso los hebreos se saludan diciendo Shabbat Shalom, ¿no? Que es algo así como feliz sábado, ¿no? La paz para este sábado, la traducción más literal. Los cristianos no decimos Shabbat Shalom porque no celebramos el sábado, celebramos el domingo. El domingo es el día de la resurrección, es el día de la resurrección, el domingo. La vigilia pascual y todos los domingos son eco de esa vigilia. Semanalmente lo celebramos. Dice que, bueno, ¿cómo se concreta este mandamiento? Acudiendo a misa. Es lo importante. Lo más importante es santificarlo con la celebración eucarística. Dice el Código de Derecho Canónico. Además, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la Santa Misa. Además del domingo, los principales días de precepto son Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, aunque en España no es día de precepto, y todos los santos. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, ¿vale? Los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, el cuidado de personas mayores, el trabajo. Esto hay que tenerlo en cuenta, que es que también la Iglesia nos permite cumplir el precepto el sábado. Podemos a lo mejor anticiparnos si yo voy a estar de guardia el domingo en el hospital. Hay veces que no, que tengo que estar jornadas de 48 horas, pues bendito sea Dios, tengo que estar trabajando. O, oye, pues es que mi madre está enferma y tengo que estar todo el fin de semana con ella y bendito sea Dios. Pero, oye, a lo mejor podemos turnarnos, eso ya que cada uno lo vea. Pero también es verdad que el Señor nos dice, oye, si hay una causa de caridad muy grande, estás excusado del precepto. No se cumple el precepto escuchando la misa por la tele, no se cumple el precepto. Ni aunque estés enfermo, simplemente no tienes que cumplir el precepto. Y a lo mejor te ayuda oír la misa por la tele, pues para rezar un poquito, pero no cumples el precepto oyendo la misa por la tele, ¿vale? Y luego también nos tiene que recordar el día de descanso. Es un día en el que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, cambiar nuestra ocupación, no trabajar, intentarlo, en la medida de lo posible. Pero significa que, descansar no es no hacer nada, sino hacer otras cosas, ¿eh? O sea, no significa que el domingo me levanto, voy a misa, vuelvo, me tumbo en el sofá y ya no hago nada más. No, es un día para hacer deporte, que no hacemos en las semanas, para cambiar, ¿no? Hacer otras cosas, ir a ver a los abuelos, ir a ver a alguien que está enfermo, aprovechar para hacer obras de misericordia, hacer un hobby que tenemos, que nos descansa, aunque sea... Hay gente que el hobby es irse al huerto, pues bendito sea Dios, eso para él no es trabajo, ¿eh? Entonces pues se va al huerto y... Entonces procuremos buscar cosas para hacer que no sean trabajo. Ojo, somos cristianos, seguimos en la sociedad, tenemos que intentar cristianizar la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida de lo posible no tiene sentido que vayamos a comprar un domingo. No, es que la compra semanal la hago el domingo. El domingo es el día de descanso.
para ti y tienes que intentar también que para otros. No, si es que aunque yo deje de ir a comprar, no van a cerrar las tiendas. Bueno, ya, pero no cooperas con el mal. ¿Entendéis? Tenemos que intentar también volver a esto, ¿no? Como dice, no, pues que se quiten los domingos y que se quiten las fiestas, ¿no? A partir de ahora que ya no se celebra Navidad. No. Tenemos que intentar cristianizar la sociedad y que se siga celebrando la Navidad, y que ya, por ejemplo, el Corpus ya no lo tenemos el jueves, tenemos que pasar al domingo, ¿no? Y bueno, a medida de lo posible intentar esto, ¿no? Bueno, pues terminamos rezando una Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.